Desde el principio de la humanidad, una pregunta ha permanecido sin respuesta clara. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? La Biblia nos dice que Adán vivió 930 años antes de morir. Génesis 5:5. Sin embargo, no hay un registro específico sobre la muerte de Eva. Su ausencia en los relatos posteriores a la caída deja un vacío que ha generado numerosas especulaciones a lo largo de la historia. Si ambos recibieron la misma sentencia de muerte tras comer del fruto prohibido, ¿por qué la Biblia solo menciona la muerte de Adán de manera explícita? ¿Significa esto que Eva murió mucho antes que él? ¿O hay algo más profundo que hemos pasado por alto? Para comprender este misterio, es necesario analizar lo que realmente sucedió después de la caída. La historia de Adán y Eva no termina con su expulsión del Edén, sino que su impacto se extiende a lo largo de generaciones, afectando a toda la humanidad. La pregunta, ¿quién murió primero?, nos lleva a una exploración más amplia sobre la verdadera naturaleza de la muerte en la Biblia, porque la muerte que Dios les advirtió no fue solo física, sino también espiritual, emocional y existencial. El día que desobedecieron, su destino quedó sellado. Pero la forma en que murieron y en qué orden puede revelar verdades que nunca antes habíamos considerado. Después de la desobediencia, la vida de Adán y Eva cambió drásticamente. Antes de probar el fruto prohibido, vivían en armonía con Dios. Él caminaba con ellos, su sustento era abundante y la muerte no existía en su realidad. Pero cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, algo dentro de ellos murió de inmediato. No cayeron al suelo sin vida, pero sí quedaron separados de Dios. Esa fue la primera muerte que experimentaron, la muerte espiritual. El relato bíblico deja en claro que su relación con Dios se rompió al instante. Por primera vez en su existencia, experimentaron vergüenza. Antes no sabían lo que era el miedo, pero ahora intentaban esconderse del Creador, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. El pecado había creado una barrera entre ellos y Dios. Ese fue el primer indicio de su muerte. Un tipo de muerte que no se puede medir en años, pero que es mucho más devastadora que la física. Pero Dios no dejó que la historia terminara ahí. Si bien les impuso un castigo, también hizo algo que marcó la diferencia entre la vida y la muerte de ambos. Les dio vestiduras de piel. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21. Esto implica que hubo una primera muerte física en el Edén. Dios sacrificó un animal para cubrir su vergüenza, algo que simbólicamente apunta al sacrificio de Cristo siglos después. Ese primer derramamiento de sangre indicaba que la muerte ya era parte de su destino. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? Para responder esto, debemos observar lo que ocurrió en los años siguientes a la caída. La expulsión del Edén no fue solo un cambio de residencia, fue el inicio de una existencia completamente distinta, llena de dolor, trabajo y sufrimiento. Eva, quien antes no conocía el dolor, ahora sufriría en el parto. Génesis 3:16. Su cuerpo, que había sido creado sin fallas, ahora estaba sujeto al desgaste y la fragilidad de la naturaleza caída. Adán, por su parte, fue sentenciado a una vida de trabajo arduo. La tierra que antes producía alimentos sin esfuerzo, ahora le respondería con espinos y cardos. Génesis 3:17-19. Si consideramos la dificultad de esta nueva vida, es lógico pensar que el desgaste físico de Eva podría haber sido mayor que el de Adán. Las constantes gestaciones y partos dolorosos, sumados a un entorno hostil,
habrían afectado su cuerpo de manera diferente. Pero hay otra clave en el relato bíblico que podría indicar que Eva murió antes que Adán: su ausencia en la genealogía de los descendientes de Adán. Génesis 5 menciona el linaje de Adán a través de Set, su tercer hijo, pero no menciona a Eva en absoluto. Este silencio ha llevado a muchos a pensar que ella falleció mucho antes de que Adán llegara a su muerte a los 930 años. Si Eva hubiese sobrevivido a Adán, es probable que la Biblia lo hubiera mencionado. Pero al desaparecer del relato después del nacimiento de Set, surge la posibilidad de que haya muerto primero. Aún así, no hay un versículo que confirme con exactitud el orden de su muerte. Lo que sí sabemos es que la primera gran tragedia que enfrentaron fue la muerte de uno de sus hijos, Abel. La muerte de Abel fue el primer golpe devastador que Adán y Eva experimentaron. Fue el primer ser humano en morir, y su muerte ocurrió en circunstancias trágicas. Caín, su propio hermano, lo asesinó por envidia cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la suya. Génesis 4:3-8. Adán y Eva no solo vieron la realidad de la muerte en el mundo, sino que la vieron manifestada dentro de su propia familia. Este evento debió haber acelerado el dolor y el envejecimiento de ambos. La carga emocional de perder un hijo de esa manera debió ser insoportable. En el relato, Adán y Eva tienen otro hijo después de la tragedia, Set, Génesis 4:25, quien se convierte en el linaje que llevaría al Mesías. Pero nuevamente, no hay más menciones sobre Eva. Si Eva murió antes de que Adán llegara a su vejez, es posible que su muerte estuviera relacionada con las duras condiciones de la vida post-Edén, sumadas a la carga emocional de la pérdida de su hijo. ¿Murió Eva antes que Adán? Las evidencias bíblicas parecen apuntar a esa posibilidad. Su desaparición del relato después del nacimiento de Set, las dificultades físicas y emocionales que enfrentó después de la caída, la longevidad de Adán registrada en la Biblia, sin menciones a Eva en sus últimos años. Aunque no hay un versículo explícito que diga quién murió primero, el silencio sobre Eva sugiere que su partida ocurrió antes de la de Adán. Pero más allá del orden de su muerte, lo más importante es comprender lo que la caída significó para la humanidad y cómo Dios, en su misericordia, ya tenía un plan para restaurarnos. Porque la historia de Adán y Eva no es solo un relato de desobediencia y muerte, sino una historia de redención que apunta directamente a Jesucristo. La expulsión del Edén no solo marcó el comienzo de una nueva vida para Adán y Eva, sino también el inicio del sufrimiento que acompañaría a la humanidad a lo largo de las generaciones. La muerte ya no era solo una advertencia distante, sino una realidad inminente. El mundo que los rodeaba no era el mismo. Lo que antes era perfecto, ahora se volvía hostil. La tierra, que una vez produjo frutos sin esfuerzo, ahora requería trabajo duro y fatiga para rendir cosecha. El cuerpo humano, que había sido diseñado para la eternidad, comenzó a experimentar el deterioro y el dolor. Para Eva, el castigo se manifestaba en cada parto. El dolor que antes no existía ahora se volvía insoportable, recordándole que su pecado había cambiado el curso de la historia. Cada vez que traía un hijo al mundo, su cuerpo se debilitaba, y con cada nacimiento, la carga de la mortalidad pesaba más sobre ella. Adán, por su parte, cargaba con la responsabilidad de sostener a su familia en un entorno donde la tierra ya no le favorecía. El esfuerzo físico, el sol abrasador y la dureza del suelo eran pruebas constantes de que su vida jamás volvería a ser como antes. Pero más allá del sufrimiento físico, había una agonía aún mayor.
la pérdida de su conexión directa con Dios. Antes de la caída, Adán y Eva caminaban con su Creador, lo escuchaban y vivían en su presencia. Ahora, aunque Dios aún velaba por ellos, la comunión que una vez tuvieron estaba rota. El peso de esta realidad debió afectar especialmente a Adán. Él había recibido la orden directamente de Dios de no comer del árbol prohibido. Él fue quien transmitió el mandato a Eva, y aunque ella fue la primera en ser engañada, Adán pecó conscientemente, eligiendo desobedecer. Esto significa que cada día de su vida después del Edén, Adán debió cargar con la culpa de haber fallado. Cada espina en la tierra, cada enfermedad, cada tragedia de su descendencia le recordaba que su desobediencia abrió la puerta al sufrimiento del mundo. Con el tiempo, su descendencia creció. Caín y Abel, sus primeros hijos, fueron la prueba de que el pecado no solo los afectó a ellos, sino que se transmitió a las siguientes generaciones. La tragedia llegó pronto. El asesinato de Abel fue un golpe devastador para Adán y Eva. Imagínalo por un momento. Eva, quien había dado a luz con dolor a su hijo Abel, lo vio crecer, lo alimentó, lo vio jugar y trabajar. Y un día, de repente, su hijo estaba muerto. No por un accidente, no por una enfermedad, sino por las manos de su propio hermano. La primera muerte humana registrada en la Biblia no fue natural, fue un asesinato. El primer derramamiento de sangre ocurrió dentro de la misma familia, una consecuencia directa del pecado que había entrado en el mundo. Caín, movido por la envidia y la ira, tomó la vida de Abel, confirmando que el pecado había echado raíces profundas en la humanidad. Este evento no solo fue una tragedia personal para Adán y Eva, fue la confirmación de que la muerte que Dios les advirtió había alcanzado su punto más alto. Eva, quien había esperado que su descendencia fuera la que trajera la redención, ahora veía cómo el pecado destruía su familia. Su hijo Abel estaba muerto y Caín, el asesino, fue desterrado. Este golpe emocional pudo haber sido el punto de quiebre para Eva. La angustia de perder un hijo, sumada a las condiciones difíciles en las que vivían, pudo haber debilitado su cuerpo hasta el punto de la muerte. A partir de este punto, la Biblia guarda silencio sobre ella. Después del nacimiento de Set, Eva no vuelve a ser mencionada. Esto lleva a muchos estudiosos a considerar que Eva pudo haber muerto mucho antes que Adán. Si esto es cierto, entonces Adán habría tenido que vivir décadas, quizás siglos, sin su compañera, viviendo con la culpa, viviendo con el recuerdo del Edén, viviendo con el dolor de haberlo perdido todo. Pero incluso en medio de este dolor, algo quedó claro. Dios no había abandonado a la humanidad. El nacimiento de Set fue una señal de que la promesa de Génesis 3:15 aún estaba en marcha. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Génesis 4:25. Eva reconoció que Set era un regalo de Dios, una señal de que la esperanza no había desaparecido. Sin embargo, aunque la humanidad continuó, la muerte seguía siendo una certeza. Uno por uno, todos los descendientes de Adán enfrentaban el mismo destino. La genealogía en Génesis 5 repite un patrón inquietante. Y vivió tantos años, y murió. La muerte se volvió la regla, no la excepción, y tarde o temprano, Adán también enfrentaría su destino. Si Eva murió primero, Adán debió haber pasado mucho tiempo sin ella. Si Adán murió primero, entonces Eva presenció la muerte del hombre con quien había iniciado la humanidad. De cualquier manera, el dolor de la separación estuvo presente. El relato de la creación comenzó con la unión de un hombre y una mujer. El relato de la caída terminó con la muerte separándolos. La primera pareja que existió en la tierra, aquella que fue creada para vivir en armonía eterna, se enfrentó a la dura realidad del pecado, la separación y la muerte. Pero aquí es donde ocurre algo sorprendente.
Si bien Adán y Eva fueron la primera pareja en experimentar la muerte, también fueron testigos del primer anuncio de la redención. El Génesis nos dice que la descendencia de la mujer eventualmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese descendiente no sería otro que Jesús, el Mesías prometido. La pregunta, ¿quién murió primero?, es importante. Pero hay una pregunta aún más grande. ¿Cómo se vencería la muerte que ellos trajeron al mundo? Porque el verdadero final de la historia de Adán y Eva no está en su muerte, sino en la promesa de vida que vendría después. Cada día que pasó después de la expulsión del Edén, Adán y Eva se acercaban más al destino que Dios les había advertido. La muerte ya no era una amenaza distante, sino una realidad inescapable. Si Eva murió primero, Adán pasó sus últimos años enfrentando la soledad y la certeza de que su tiempo también llegaría. Si Adán murió primero, Eva vio el cuerpo sin vida del hombre que había sido formado directamente por Dios. De cualquier manera, el peso del pecado se manifestó en su plenitud. La Biblia nos da un detalle claro sobre la vida de Adán. Así, todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió. Génesis 5:5. Pero no nos dice cómo ni cuándo murió Eva. Aquí es donde entra un misterio que pocos analizan. El silencio bíblico sobre su muerte podría indicar que falleció mucho antes de que Adán llegara a su vejez. Es posible que su salud se debilitara con los años de partos y sufrimiento, o que las dificultades de la vida fuera del Edén la hayan llevado a su fin antes que a Adán. Si Eva murió antes, Adán quedó solo en un mundo que ya no se parecía en nada a lo que alguna vez conoció. Su existencia, que había comenzado en un paraíso, terminó en un mundo donde la muerte dominaba. Y aún así, Dios no lo abandonó. Adán pudo haber vivido para ver el crecimiento de generaciones después de Set. Sus descendientes llenaban la tierra, pero cada uno de ellos enfrentaba el mismo destino, la muerte. Uno tras otro, sus hijos y nietos nacían, trabajaban y morían. El pecado había echado raíces profundas. La genealogía de Génesis 5 lo deja claro con una frase que se repite en cada generación: y murió. La muerte ya no era un evento extraordinario, era parte de la vida. Imagina un hombre de más de 900 años, con una memoria que abarca siglos de historia humana. Adán vio cómo el mundo cambió a lo largo de generaciones. Fue testigo del crecimiento de su linaje, pero también de su corrupción. Vio cómo la maldad comenzó a aumentar en la tierra. Cada generación se alejaba más de Dios. Lo que comenzó con un solo acto de desobediencia se convirtió en una cadena inquebrantable de pecado. ¿Se arrepintió Adán de su decisión? ¿Se lamentó cada día por haber comido del fruto prohibido? La Biblia no nos dice cómo fueron sus últimos momentos, pero sí nos deja con una certeza. Adán murió como cualquier otro ser humano después de él. El hombre que fue formado del polvo finalmente volvió al polvo. La advertencia de Dios en Génesis 3:19 se cumplió completamente, porque polvo eres y al polvo volverás. Adán fue la primera obra maestra de la creación de Dios, pero también el primer testimonio del precio del pecado. Con su muerte se cerró el capítulo del primer hombre. Pero aún quedaba una pregunta sin respuesta. ¿Había alguna esperanza después de la muerte? Si la historia de la humanidad terminara con la muerte de Adán, el destino de todos nosotros sería trágico. Pero Dios ya tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios prometió que un día la descendencia de la mujer derrotaría a la serpiente. Esa promesa no se cumplió en Adán, ni en Set, ni en ninguno de sus descendientes inmediatos. Se cumplió siglos después, en Jesús. Adán trajo la muerte, pero Cristo trajo la vida. Adán pecó en un jardín y fue expulsado.
Jesús oró en un jardín y aceptó el sacrificio. Adán desobedeció y trajo la condenación. Jesús obedeció hasta la muerte y trajo la redención. El apóstol Pablo lo resume de manera clara en Romanos 5, 18, 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús es llamado el segundo Adán, porque vino a restaurar lo que el primer Adán destruyó, y con su sacrificio revirtió la sentencia de muerte que había comenzado en el Edén. La historia de Adán y Eva no es solo un relato antiguo sobre la caída de la humanidad, es el origen de todo lo que vivimos hoy. La muerte que ellos enfrentaron no fue solo suya, sino el destino que heredamos todos. Cada enfermedad, cada tragedia, cada lágrima tiene su raíz en ese primer acto de desobediencia. Pero la historia no termina con la caída, porque Dios no dejó a la humanidad en la oscuridad. Desde el momento en que Adán y Eva pecaron, Dios ya había trazado un camino para la redención. La pregunta sobre quién murió primero, Adán o Eva, nos lleva a una cuestión aún más importante. ¿Cómo podemos escapar de la muerte que ellos trajeron al mundo? Para responder esto, hay que entender cómo la muerte de Adán y Eva se convirtió en la base de la redención de toda la humanidad. Dios advirtió a Adán que la muerte sería el precio del pecado, y se cumplió. Adán y Eva murieron. Caín y Abel murieron. Sus descendientes murieron. Desde entonces, la muerte se convirtió en el destino ineludible de todos los hombres. Pero a lo largo de la historia bíblica, Dios reveló que la muerte no tendría la última palabra. El sacrificio de animales en el Antiguo Testamento era un recordatorio constante de que el pecado requería sangre. Pero todos esos sacrificios eran temporales. No podían revertir la muerte que Adán había traído. Dios necesitaba enviar un nuevo Adán, uno que no fallara, uno que no pecara, uno que pudiera vencer la muerte. Ese hombre fue Jesús. Pablo lo explica de manera perfecta en 1 Corintios 15, 21, 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús vino a corregir lo que Adán arruinó. Adán abrió la puerta al pecado. Jesús abrió la puerta a la salvación. Adán fue tentado y cayó. Jesús fue tentado y venció. Adán trajo la muerte, Jesús trajo la vida eterna, y la prueba más grande de esto fue su resurrección. Cuando Jesús resucitó, venció el poder de la muerte que Adán había introducido en el mundo. La tumba ya no era el final. Por eso, Pablo exclama en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A través de Cristo, la historia que comenzó con la muerte de Adán y Eva termina con la promesa de la vida eterna. Todos heredamos la muerte de Adán, pero todos podemos recibir la vida de Cristo. La pregunta ya no es quién murió primero, Adán o Eva. La verdadera pregunta es, ¿quieres seguir el destino de muerte que ellos trajeron o aceptar la vida que Cristo ofrece? Porque la historia de la humanidad tiene dos caminos: el camino de Adán, que lleva a la muerte; el camino de Cristo, que lleva a la vida eterna. Tú decides qué destino seguir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Adán y Eva murieron, pero en Cristo tenemos la oportunidad de vivir para siempre. La historia de Adán y Eva no es solo un relato sobre el pasado, es la historia de cada uno de nosotros. Hoy sigues enfrentando las consecuencias de su caída.
Pero hoy también tienes la oportunidad de aceptar la solución que Dios ha dado. No dejes que la muerte sea tu destino final. Acepta la vida que Cristo ya ha comprado para ti. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a reflexionar. Escribe en los comentarios cómo ha cambiado tu perspectiva sobre la muerte de Adán y Eva. ¿Qué significa para ti la promesa de Cristo? Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. No olvides suscribirte al canal, dar like y activar las notificaciones para seguir explorando los misterios de la Biblia y el plan de Dios. Que Dios te bendiga y te guíe en el camino de la vida eterna.